Bienvenidos residentes, hoy les traigo el resumen de Grey's Anatomy, temporada 22, episodio 2. Poneme la intro. Arrancamos con Meredith operando en un quirófano destruido, que de repente se transforma en una calecita. Que arreglaron Meredith, que es su intento. Ellis la reta por no tener un plan, la reta por ser madre y la presiona sin parar, mientras la calecita no deja de girar. ¡Ya basta, por favor, ya basta! El interior del paciente se transforma en un montón de cables que hacen cortocircuito y Meredith se despierta en la casa de Amelia con alguien golpeando la puerta. Bien. ¡Es Maggie, gente! No me interesa. Perdón, es la costumbre. Parece que vino porque Amelia no se levanta de la cama hace una semana y van a hacer una intervención hermanil, que está de duelo por Verónica, que se llamaba Mónica. Tranquila, Maggie, ni yo me aprendí bien el nombre de Beltrán. Mientras tanto, Richard le da la clásica charla de bienvenida a los internos. Que miren a su competencia, 5 de ustedes bla 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 bla. Ese quirófano da pena, Richard. ¿No inspirás una goma cuando la mesa de operación es una tabla de madera llena de herramientas? Ya, hola. Bailey y Ben los miran a través del vidrio. Que tengo que asignarle internos a cada residente. Que van a estar bien con cualquiera. Que no me preocupan ellos, sino los de segundo año. Perdieron a Beltrán y ahora tienen que supervisar a estos tololos. Está jodido. Seguimos con Teddy descubriendo que Owen pasó la noche en el cuartito del Chingui Chingui en vez de en un hotel. ¿A vos te parece? Que esa no es una solución a largo plazo. ¡Que ya lo sé! En el vestuario, Jules insiste que está bien, pero claramente es mentira. Lucas ignora a Simón y ahí llega Bailey. Que les mandé por mail sus internos asignados. A no ser que figure en su certificado de nacimiento, no los pueden llamar con un número, 1 y 2 traigan instrumental. un adjetivo Los llamaré feliz y miedosa. o un instrumento que se les caiga. ¡Maldita sea! Que ustedes son responsables de enseñarles todo y cuando se equivoquen, es su responsabilidad arreglarlo. ¿Te quedó claro? Corte a Link, frustrado porque su recuperación va lento, y Joe preocupada de que haga demasiado esfuerzo antes de tiempo. Que tranquila, a veces es bueno presionar un poco. Cierra la boca. Mientras tanto, Winston, Jules y sus internos atienden al señor Tepp, un viejito con dolor en el pecho, que le van a sacar unas radiografías. Que me quiero ir, cough, cough, cough. Que mejor le hacemos los estudios. Antes de que se vaya, Jules le pide a Winston que se olvide del momento que compartieron el otro día después de que murió Beltrán. Que olvidado. ¡No mientas! ¡No mientas! Seguimos con Ben dándole una charla inspiradora a los internos. Que yo estaba igual que ustedes hace un par de años. Bueno, no, hace un par de años era bombero, pero... Pasaron cosas. Por suerte los interrumpe uno de los operarios que está trabajando en la reconstrucción del hospital porque su compañero quedó empalado por el pincho de un montacargas. Dios mío. Al toque trae una camilla para que el pobre tipo no esté colgando y Ben propone cortar el hierro con una sierra de rescate. ¿Que no me sacan el pincho? Que es mejor hacerlo en el quirófano. Juan se acerca oliendo una posible cirugía, pero Bailey lo manda de vuelta con sus pacientes. Simón y Lucas se pelean mientras preparan al tipito, después Ben lo tapa con una manta y empiezan a cortar el pincho con la sierra. ¡Que paren, paren! ¿Qué pasa? La presión del paciente se viene a pique. Ben quiere intubarlo ya, pero Bailey se opone porque si lo sedan no puede mantenerlo en una posición estable. Que no lo cedemos. ¿Que querés meterle un tubo de la nariz a la garganta mientras está despierto? Esto es maldad pura. Pero Teddy está de acuerdo con Ben, así que van a buscar el tubo. Que esto va a ser muy incómodo. Que no me quiero morir, siento que... No me interesa. Ben le pone el tubo, después cortan el pincho y al quirófano. Pasemos a escenas random. Teddy está sobrepasada por el quilombo administrativo de ser jefa en un hospital donde viven ocurriendo catástrofes. Es el Grey Sloan, Teddy, ¿qué esperabas? Juan manda a sus internos a aprender a suturar bananas porque quiere terminar rápido con sus pacientes para volver con el tipo del montacarga y los estudiantes son un estorbo. Pero... Gwen no le hace caso y sigue atendiendo pacientes. Joe está furioso con Owen porque Link se esforzó tanto que se arrancó la intravenosa. ¡Que es tu culpa! Tienes razón. Nos enteramos que hubo un funeral para Beltrán en su ciudad natal. Estuvieron sus padres y hermanos y desde Seattle lo pudieron ver por streaming, pero nosotros no lo vemos porque... A nadie le importa. Jules sigue insistiendo que está bien, pero es mentira. Y su paciente tampoco está bien. Tiene una masa gigante en el pecho, que puede ser un cáncer o el resultado de una infección. Ahí nomás el señor Tepp empieza a escupir sangre, así que hay que operarlo ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Mientras tanto, Meredith y Maggie tratan que Amelia salga de la cama, pero ella se niega. ¡Me aburro! Así que la levantan a la fuerza y se van a lavar ropa a la casa de Meredith porque el lavarropas de Amelia no funciona. Maggie y Meredith están re charletas, pero Amelia quiere estar sola. Que no nos vamos a ir, estás hecho un desastre y somos tus hermanas, así que vinimos a ayudarte. ¿Qué a vos qué te pasa? Que estoy embarazada. What the fuck? Lo primero que pensé fue, si dice que es de Winston, rompo el televisor. Pero no, es de un donante anónimo. Maggie se inseminó. ¿Que por qué no nos dijiste? Que tenía miedo que me quisieran disuadir. ¿Creen que estoy loca? Y... Meredith le dice que ser madre es mucho trabajo, pero también es maravilloso y le va a traer mucha alegría.
Madre mía, ¿qué pasó ahora? Amelia se siente culpable por la explosión. Cree que si le hubiera dicho que no a la primera cirugía de Dylan, su madre no habría trulado y Beltrán no habría muerto. Que no sos la villana, solo tratabas de ayudar. Siempre hay complicaciones, ningún cirujano tiene un historial perfecto. Tiene razón. Sobre todo los del Grey Sloan, que viven matando gente. Obvio. Cuestión que Meredith hace una broma y las tres terminan riendo juntas. Nos vamos con Wes acompañando a una enfermera. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, Nos vamos con Wes acompañando a una enfermera a revisar la fístula arteriovenosa de un paciente. Y ¡splash! Empieza a salir sangre a borbotones. ¡Que llamen a Quan! ¡Ayuda! La enfermera también llama a Bailey y cuando Quan llega, ella le dice de todo. Que tu paciente no se desangró gracias a que tu interno estaba acá y sin supervisión. Estás en problemas. Encima parece que Bailey quedó impresionada con las suturas de Wes, así que lo invita a asistir en la cirugía del tipo del montacargas. Que vos volvé a tu trabajo, Quan. Corte a Joe enojada porque Link se levantó de la cama para cargar el celular. Que acostate, que estoy bien, déjame. Y paf, Link se tropieza y se cae. No puede ser, boludo. Que espera, busco ayuda. Que andate, Joe, andate. Se enojó, loco. Owen lo acompaña hasta un sillón y deja que Link se desahogue con él en vez de con su mujer embarazada. Que odio que Joe me mire como un paciente. Odio estar internado. Odio que Beltrán y mi paciente hayan muerto. Estuve muy cerca de no conocer a mis hijas ni criar a Scout y Luna. O envejecer junto a Joe. Y no sé cómo recuperarme de eso. Está muy complicado. Seguimos en el quirófano del tipo del montacarga. Simón y Lucas asisten a Teddy y Ben hasta que llega Miranda con Wes. Que ya te puedo decir, Teddy. No quiero. Pero hay demasiada gente, así que Teddy tiene que largar el bisturí y volver con los papeles de su escritorio. Qué injusta es la vida. Parece que el paciente tuvo un ojete tremendo. El pincho no tocó ningún órgano o arteria importante. Lo único afectado fue parte del colon. Wow. Bailey le pide a Simón y Lucas que remuevan el pincho con cuidado, pero empiezan a discutir. Que vas muy rápido, que ni se mueve, que dale, boludo, que basta los dos. Por favor. Que tomate las, Lucas. Simón te pidió que fueras más lento y no le hiciste caso. En el quirófano se trabaja en equipo. Sos un mal ejemplo para los internos y pusiste en riesgo al paciente. Lucas se va recaliente y Bailey lo mira a Ben con ganas de jingueárselo ahí mismo. Quiero hacerte el amor. Cuestión que Wes y Simón remueven el pincho, Bailey arregla el daño y listo listo, paciente salvado. En el otro quirófano, Winston guía a Jules para que tome una muestra del tumor del señor Tep. Al toque suenan todas las alarmas. ¿Que le perforé algo? Winston le abre el pecho, pero Jules se queda petrificada, teniendo un flashback al día de la explosión y la muerte de Beltrán. ¡Ay, no! Winston sigue operando re tranqui panchi y le da tiempo a Jules para recuperarse. Que bandeja, guantes, pinza. Que enumerar cosas me ayuda a calmarme. Que yo hago lo mismo. Ahí nomás Winston se da cuenta que el tumor del paciente era en realidad un vaso accesorio y Jules se olvida de su pánico para chusmear algo nuevo. Me encanta. En las escenas finales del episodio, Quan se desquita con Wes por no hacerle caso, dándole las peores tareas. Bailey le pide a Ben que sea su jefe de residentes porque quedó súper cachonda, digo impresionada, por su desempeño del día. Que necesito a alguien bueno con los residentes, rápido y que no tenga miedo de estar en desacuerdo conmigo. Todo muy lindo, pero... ¿Dónde carajo está Hel? ¿No era ella la jefa de residentes? Winston y Jules le cuentan a la hija del señor Tep que su padre se va a recuperar. Owen le pide a Joe que tenga paciencia con Link y se da cuenta que él también tiene que volver a poner en orden su vida. Así que decide mudarse al viejo remolque de Derek, que después de tanta temporada ya ni me acuerdo quién lo usó por última vez, gente. Así que si alguien sabe, cuéntenme en los comentarios. Por favor. Simón va a hablar con Lucas, pero mete la pata sin querer y él se da cuenta que su chingui de una noche fue Wes. Jules invita a sus compañeros a un mini homenaje para Beltrán, porque ninguno de ellos vio el streaming del funeral. Y es tan pedorro que ni siquiera pusieron una foto de Verónica, de Mónica. Olvidé su nombre. Richard le arregla todo el escritorio a Teddy y se ofrece a cubrirla si está saturada. ¿Y saben qué? Teddy agarra viaje porque parece que extraña ser cirujana. Que sí, que no, decidite de una vez. Muy pillo lo de Richard, detectando la debilidad de Teddy y retomando el mando disimuladamente. Este viejo no se jubila más. Y su primera acción como jefe interino es darle vacaciones a Amelia, que quiere tomarse un tiempo sabático. ¿Que a dónde vas a ir? Que donde está mi gente. ¿Eso significa Nueva York o Los Ángeles con los de Private Practice? Lo veremos. En la última escena, Maggie y Meredith llevan a sola a Bailey y Ellis, que están enormes, al carrusel. Que nunca imaginé que iba a convertirme en madre sin mi mamá cerca. Que la vas a recordar cuando menos lo esperes. ¿Y qué hago cuando necesite consejos? Que me llamas a mí, obvio. Y listo, algo me gusta Grey's Anatomy. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.